bendiciones, amén. Pero como siempre, en verdad, iglesia, lo agradezco. Gracias a ti por estar aquí en este lugar. Es una gran bendición el que tú estés en este lugar. Amén, amén. Gloria al Señor. Voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Ahora, iglesia, quiero darte una pequeña introducción. Si tú ya estás en esa cita bíblica, Dios, hermano, nos está hablando en el texto, el encabezado de estos versículos, el juzgar a los demás. Y nos habla sobre una viga, nos habla sobre una paja. El título de este mensaje es: quítame la viga, Señor, quítame la viga. Y para que nosotros nos demos cuenta lo que Dios estaba queriendo tratar de decirnos por esta parábola, por lo que Dios nos estaba diciendo, quiero darte lo que son el concepto de paja y de viga. La palabra paja significa parte pequeña y delgada de una hierba o cosa semejante, cosa de poca consistencia o insignificante, lo inútil y desechado de cualquier cosa o materia. En botánica es una plantilla de tallos y hojas fuertes que se utilizan como pasto y para cubrir techos rústicos. Esto es, iglesia, una paja. Pero en el techo rústico, hermano, quiero decirte que lleva no solamente, no es la paja la que se pone una estructura, porque si pusieran la paja directamente se caería, no tiene consistencia. La viga no es lo que sostiene la cabeza de otros muros y en lo que se apoyan cuerpos superiores del edificio. Es también, iglesia, un madero largo y grueso que sirve por lo regular para formar los techos y los edificios y sostiene y asegura las fábricas. En los lugares para exprimir aceituna molida en las almazaras. Su raíz viene de cómo hacer, iglesia, una alianza o convenio, concertar como una estructura, techo como muralla. Esto es mediante la idea de sostener. Ahora, lo que quiero decirte, hermanos, que la paja necesita otro producto para ser consistente. Por sí sola la paja no es consistente, pero la viga forma parte para sostener, se entrelazan vigas, hermano, y hay un sostenimiento. Y Dios, hermano, nuestro Señor Jesucristo está hablando esto a nosotros. Nos está haciendo entender, hermano, en esta parábola, cómo debe de ser tu actitud y mi actitud. Libro de Mateo, capítulo 7, verso 1 al verso 6. Dice así, iglesia, la palabra de Dios: el juzgar a los demás. Así dice el Señor: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Ayúdame a orar, iglesia. Padre precioso Dios, Señor, estamos delante de ti, Padre, orando y pidiéndote que tú te manifiestes, Padre, grandemente en todos y cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que nos ayudes a ver nuestros errores, ayúdanos a quitarnos, Señor Dios Padre. Yo te pido, Padre, como lo dices en el Salmo 19, Señor, ayúdame a ver, Padre, mis errores, Señor, para cambiarlos. Quita la soberbia y el orgullo que llevamos a tener, Señor Dios de los cielos, Padre, para deshacernos de todo mal.
más, Padre. Yo oro a ti, Dios de los cielos, Señor, para que me unjas. Yo te pido, Dios de los cielos, que tu Espíritu Santo abra el entendimiento a todos y cada uno, Dios de nosotros, Señor. Te pido también, Padre bendito, Dios de los cielos, para que tomemos tu palabra, Señor, como tú la quieres poner, Señor, en nosotros, Señor, para deshacernos de todo aquel daño que el enemigo quiera hacer en nosotros, Señor. Yo te pido, Padre bendito Dios, que me unjas, Señor, y también te pido, Dios de los cielos, Señor, como siempre te lo he pedido, Padre, desde que tocaste mi corazón, yo no ocupar tu palabra, sino ser ocupado por medio de tu palabra, de tu Espíritu, Dios, para hablar a tu pueblo. Esto lo oro, Señor, y lo pido en el nombre bendito, Dios, de tu Hijo amado, Cristo Jesús, mientras el pueblo de Dios dice fuerte. Amén. Amén. Aleluya. Quítame la viga, Señor. Te decía, hermanos, que la paja por sí sola no tiene consistencia. Tiene que estar mezclada con otros materiales para hacerse sólida. En el libro de Éxodo capítulo 5, verso 7, dice así, iglesia, la palabra de Dios. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Ahora, hermano, ese texto nos está hablando que el pueblo de Dios le estaban llevando paja, la metían con lodo, metían otras cosas para hacer ladrillos. Pero cuando se molesta el faraón, dice, están muy ociosos, dejen que ellos recojan la paja. Lo que yo quiero decirte, hermano, que la paja por sí sola no tiene consistencia. Muchas veces, hermano, lo que vemos en las personas no es consistente en ellos, sino en nosotros. Hello. Porque Dios está obrando en nosotros. Dios nos está hablando, hermano, en su comparación primero de la paja. Verso 3 dice así: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Dios, hermano, habla y dice, no mires lo inconsistente que hay en él. Mira lo que está en ti fortalecido, pero no es una fuerza de bien. Es un defecto que nos está perjudicando. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Porque eso es lo que Jesús está hablándole. Si tú comparas una paja, iglesia, es muy pequeña, pero a comparación de una viga. Entonces está hablando que hay más consolidez en el carácter equivocado que a veces tenemos que en lo que estamos viendo en los demás. Por eso Dios, hermano, quiere que primero tratemos con nosotros. No podemos tratar con los demás, hermano, si nosotros estamos con ese defecto, con esa equivocación. ¿Sí? Amén. Por eso, hermano, dice primero, no mires la paja. Espérate, no veas eso. Vete tú primero. Míralo, está muy callado esto. El que esté libre de pecado, arroje la primer piedra. Pero, hermano, tratamos de ver la paja siempre en el ojo ajeno. Tratamos de ver los defectos de los demás y no ver los nuestros para cambiarlos. Estaba platicando con una persona y déjame decirte, iglesia, que lo que Dios ha puesto últimamente en mi corazón sobre la oración es una buena oración. Trata primero con nosotros que con los demás. Una buena oración trata nuestro carácter que el de los demás. Es primero nosotros. Porque no vamos a poder, hermano, Dios habla guías de ciegos. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Tenemos, hermanos, que ver. Hello. ¿Estás aquí? Por eso, hermano, está comparando en los demás versículos, iglesia. Nos está hablando de nuestra viga, nuestros errores que tenemos ya consistentes, que se han formado parte de nosotros.
¿Cuántos de nosotros hemos dicho, no, yo soy así, no voy a cambiar? ¿Crees verdaderamente esto? No cambiamos porque no vemos nuestros errores. No cambiamos porque no queremos quitar esa viga, porque esa consistencia que aparentemente creemos que nos está picando, nos está haciendo daño. Nosotros, hermanos, tenemos que dejar de prestar atención en los demás y mirarnos a nosotros. Sí, ya no nos justifiquemos por los actos de los demás. Ya no nos justifiquemos, hermanos, por las debilidades de los demás. Sino veamos, hermanos, lo mejor. Siempre veamos lo mejor. Salmo 19:12. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Eso está hablando Dios. Líbrame de los que me son ocultos. Y muchas veces, hermano, Dios está ocupando a las personas para mostrarnos nuestros errores. Sí, hermano, Dios lo está mostrando a los demás. Antes de ver y decir, a ver, ay, esa persona esto, el otro. Ay, espérate. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué me lo está mostrando Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Estás aquí conmigo, iglesia? ¿Por qué es primero tú? Dios te quiere bien a ti. La paja y la viga, iglesia, en nuestras definiciones, tienen una relación. Y esa relación, hermano, es en la construcción. Te decía yo que la paja, iglesia, sirve para techar, sirve para las viviendas, sirve, hermano, para sostener. Pero ¿qué actitudes de nosotros, hermano, nos están sosteniendo? ¿Cuántos vicios tenemos, hermano, en lugar de virtudes? ¿Cuántos hábitos malos estamos teniendo nosotros en lugar de ver, hermano, los malos hábitos de los demás? No nos está mejorando, o nos está haciendo mejor ver los defectos de los demás, hermano. Nos está haciendo mejor tratar de cambiar a los demás, ignorando que nosotros debemos de cambiar. Ignorando que nosotros, hermanos, somos los que tenemos que tener el cambio. ¿Por qué está sosteniendo a la paja la viga? Porque la viga por sí sola, hermano, no puede. Por eso Dios nos está hablando lo que hay en ti. No nos apoyemos, hermano, en los defectos de los demás. ¿Sí? Ahora, quiero que pienses un poquito. Quiero que estés conmigo tantito en esta ilustración. Imagínate, ¿has ido a alguna playa? Cualquiera que esté cerca. ¿Has ido a playas? ¿Y has visto esas palapas? ¿Sí? Las palapas, ¿verdad? Sí, ya sabes qué son las palapas. Aquellas estructuras de madera, con techos de madera. ¿Y qué cubre esos techos de madera? La paja. Eso lo cubre. Escucha. ¿Qué cubre la viga? La paja. Cuando tú y yo vemos la paja de los demás, ¿qué está pasando en nuestra propia vida? Esa paja está cubriendo nuestra viga. Está cubriendo nuestro defecto. Está cubriendo lo que Dios quiere tratar con nosotros. ¿Estás aquí conmigo, iglesia? Eso es lo que está pasando. Y nos estamos disculpando en ello. Nos estamos, hermano, dejando llevar por ello. Si estamos viendo los defectos de los demás, vamos a cubrir nuestro gran defecto. ¿Y sabes cuándo lo vamos a tratar? Nunca. Y va a estar ahí. Y sabes que siempre vamos a ver el mismo defecto en los demás.
Si no es una persona, es otra. Porque siempre vamos a estar buscando cubrir nuestra viga. Por eso Jesús, hermano, nos está diciendo, no mires la paja, no cubras lo que yo estoy tratando contigo. Hello. No cubras lo que yo estoy tratando contigo. Porque, hermano, si queremos quitar la paja de los demás, no vamos a tratar con nosotros. Muchas veces yo te lo he dicho, que tú no puedes mover esta mano, porque esta mano es mía. Esta mano es mía. Lo que sí yo sí la puedo mover. Tú no puedes cambiar a los demás. Dios, hermano, no nos ha dado el ministerio del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Dios no nos ha dado el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio del Espíritu Santo es traer convicción. Es eso. Lo que a ti y a mí nos ha dado es el ministerio de la reconciliación, de hablar las buenas nuevas. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo hablemos las buenas nuevas, la esperanza a los demás. Pero ¿cómo le vamos a hablar de esperanza si estamos ocultando en los defectos de los demás lo que Dios quiere cambiar a nuestra vida? Hello. Por eso, iglesia, queremos cubrirnos con los objetos de los demás, con esos defectos que ellos tienen. Y así, iglesia, no tratar con nuestros propios defectos, porque es más fácil tratar con los defectos de los demás. Pero aún ahora no hemos podido cambiar a los demás. Y no vamos a cambiar nuestra vida mientras veamos los defectos de los demás. Segunda de Reyes, capítulo 6. Se me olvidó poner el versículo. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Hermano, no habitemos en nuestros defectos. No estés habitando en los defectos. ¿Estás aquí? No, hermano. Habitemos en nuestras virtudes. Habitemos en lo mejor de cada uno de nosotros. Porque, hermano, el criticar a los demás no nos hace bien a nosotros. No cambiamos. No estamos cambiando. Y Dios quiere que tú y yo cambiemos. No nos tratemos de proteger, iglesia, por nuestras malas actitudes. Cuando esta misma protección nos perjudica, nos hace daño, nos lastima, no nos hace cambiar. Cuando tú cambias, vas a ver la viga, pero no la vas a sacar de la manera que intentábamos sacarla, no con crítica. Dice la palabra de Dios, hermano, que el amor cubre infinidad de pecados. Y nosotros, hermano, debemos de tener ese cambio. No construyamos, hermano, nuestras vidas en los errores, en las equivocaciones, en las malas actitudes, en las malas decisiones, en los defectos. Porque de esa manera, hermano, nuestra vida no va a salir adelante. ¿Cuántos de nosotros echamos la culpa por las malas decisiones que tomamos? Echamos la culpa a los demás. Me hiciste tomar mala decisión. ¿En verdad, hermano?
No fuimos nosotros los que tomamos una mala decisión. No fuimos nosotros quienes nos disculpamos para tomar esa mala decisión. Por eso, hermanos, es importante pedirle a Dios que nos quite la ira, que nos quite aquellas actitudes que nos están haciendo daño, que nos están perjudicando. Wow, eso está muy callado. Mejor, hermano, construyamos bajo el fundamento de Dios. ¿Y cuál es el fundamento de Dios, hermano? Su palabra. Construyamos en Él. Él dice, hermano, que el que pone por obra su palabra lo comparará a un hombre prudente que edificó su casa en la roca. Y edifiquemos, hermano, en Jesús. No edifiquemos en los demás. ¿De qué nos ha servido echarle la culpa a los demás? ¿De qué ha servido echarle la culpa a los demás? ¿Has mejorado? ¿Ha cambiado tus cosas? No, hermano. Responsabilízate. Haz lo que Dios está tratando en tu vida. Primera de Reyes, capítulo 6, verso 15. Y también vamos a ir al verso 36. Dice así, iglesia, la palabra de Dios. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revestidas de madera por dentro, capítulo 6, verso 15. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revestidas de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas. Desde la techumbre cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Hermano, está hablando de una construcción sólida. Está hablando, iglesia, de una construcción eficaz. Y la palabra de Dios, hermano, traerá a nuestra vida esa construcción eficaz. Verso 36. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedra labradas y de una hilera de vigas. ¿Ves? Pero ¿de qué está cimentándose? Se está cimentando en la piedra. ¿Y quién es la roca? ¿Quién es la piedra? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nuestra vida tiene que estar cimentada en Él. No en lo que creemos o pensamos, sino en lo que Dios nos está hablando. Lo que Dios está tratando en nuestra vida. Salmo 127:1 dice así, iglesia, la palabra de Dios. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Verdaderamente, hermano, Jehová, Dios, está edificando nuestra vida. Verdaderamente, hermano, está haciendo Dios su obra. Estamos permitiendo que Dios haga su obra en nosotros, o estamos haciendo a nuestra manera la obra de Dios. Estamos ocupando otros materiales, o estamos ocupando el material de Dios. Porque esto es importante, hermanos. Es nuestra vida, es nuestro futuro, es nuestra eternidad. No es otra cosa, es nuestra eternidad. Si estamos edificando mal, hermano, y no paramos la construcción y no rectificamos, ¿sabes a dónde vamos a ir? Al declive. Hablaba yo, hermano, en la mañana de nuestros nombres. Dice, y el que venciere, no le serán puestas, o sea, al que venciere le serán puestas vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Al que venciere. Pero para poder vencer tenemos que construir en Dios.
Porque si no construyo en Dios, hermano, el enemigo con un soplido va a quitar todo lo construido de mí. Y Dios puede quitar ese mi nombre del libro de la vida eterna. Esto va junto, hermanos. Por eso no tenemos que ver la paja de los demás. Tenemos que ver qué está sólido en nosotros, que nos está haciendo daño. Aquello que tenemos que cambiar y no hemos decidido cambiar. Por eso te decía, hermano, que una oración eficaz nos hace ver a nosotros, nos hace cambiar. Hello. Versículo 5 de nuestro texto dice así, iglesia, la palabra de Dios: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Por eso, hermano, Dios nos está pidiendo primero quitar nuestra viga. Quitemos nuestra viga. Compongamos primero nuestra vida. No tratemos de componer la de los demás. Es el trabajo de Dios. Hello. Si con trabajos puede con nosotros, hermano, Dios, que para Él todo es posible, ¿qué podemos hacer? ¿Somos más poderosos que Dios? No, hermanos. Dios tiene ese derecho. Él nos creó, Él nos conoce. Derriba, hermano. Derribemos lo que hemos construido. Derribemos lo que nos estamos apoyando, que sabemos que está mal. Cambiemos esos malos hábitos, hermanos. Cambiemos esa mala costumbre, como Dios quiere que tú y yo la cambiemos. Y construyamos correctamente el tabernáculo de Dios en nuestras vidas, porque tú y yo somos templo del Dios Altísimo. Tú y yo somos ese templo, hermano. No es de nadie más, pero no va a estar, hermano, mal construido. Tenemos que construirlo correctamente. Tenemos, hermano, que darle ese derecho a Dios. Deja trabajar al Espíritu Santo en tu vida. No trabajemos, hermano, en la vida de los demás. Cambiemos primero nuestra vida. Y como lo dice Dios, hermano, en el verso 5, entonces veremos bien y podemos sacar la paja del ojo ajeno, la paja de nuestro hermano. Tú y yo tenemos, hermano, ese poder. Ocúpalo. No lo desperdiciemos. No, hermano, trabajemos en vano. No trabajes en vano. Dios, reitero, no nos dio el ministerio del Espíritu Santo. Dios no quiere que cambies la vida de los demás. Dios quiere que cambiemos nuestra propia vida, que nos esforcemos en ello, y al cambiarla, la gente la va a cambiar, porque vas a ser ejemplo de ella. ¿Estás aquí? Amén. Y eso es, hermano, lo que Dios quiere. Tal vez es una predicación muy corta, pero sabes, hermano, Dios me la puso. Y esto es lo que me dio para predicarte hoy en esta tarde. Lo que Dios me dio. No mires la paja en el ojo ajeno. Quita la viga que hay en tu ojo. Eso es todo lo que tengo esta tarde para predicarte. Voy a pedir por un momento, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano o a la hermana que está orando, meditando en lo que acabas de escuchar, meditando en lo que acabas de escuchar. Quita la vida, Señor. Quítame la vida, Señor, para que podamos ver bien, para que podamos tener iglesia en la claridad.
veamos nuestros efectos, veamos nuestras equivocaciones, veamos lo que está pasando con nosotros. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, por reverencia a Dios, por respeto al hermano y a la hermana que están en esta tarde. Si tú estás aquí por primera vez y no tienes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, yo te invito que tú hoy lo recibas, que tú hoy abras tu corazón, que ya no dejes pasar más días, que ya no simpatices solamente con el cristianismo, sino le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Pronto, si tú no tienes a Cristo como tu Salvador, házmelo ver, levantando tu mano. Házmelo ver, levantando tu mano. Gloria al Señor. Que está resbalado, resbalado. Servías a Dios, estabas con Dios y algo pasó. Alza tu mano. Ponte bien delante de Dios. Ponte bien delante de Dios. Pronto, ponte bien delante de Dios. Si tú estás resbalado, pronto, alza tu mano. Alza tu mano. Gloria al Señor. Quiero hablar contigo, iglesia. Quiero hablar contigo. Y que medites en estas palabras. Vemos a los demás, pero ver a los demás no nos cambia. Y sabes, y siempre lo que vemos en los demás son sus malas actitudes, no las buenas. Vemos aquellas cosas que nos hacen cubrir nuestras propias faltas. Ojalá viéramos lo bien construido. Ojalá viéramos los buenos ejemplos, pero no nos vemos. Es una tendencia que como seres humanos tenemos. Todos los vemos. Hacia alguien malo, ¿por qué él sí y yo no? Pero tú y yo somos hijos de Dios, cristianos. Y sabes una cosa, ¿sabes qué nos estamos jugando? La eternidad en el cielo. Porque es real. Es real la eternidad en el cielo. Créemelo. Por eso estamos aquí. Por eso venimos. Y a veces se nos olvida, iglesia. Se nos olvida la eternidad. Se nos olvida lo que Dios quiere tratar con nosotros. Queremos que trate con los demás. Hace tiempo, antes de que entendiera yo esta iglesia, y gracias a Dios que me entendí como discípulo, decía, ¿por qué no vino tal persona a ver esa predicación? No. Yo estaba evitando que Dios tratara conmigo. Yo estaba evitando que Dios tratara conmigo. Pero cuando empecé a entender que tenía que entrar a la iglesia para salir diferente, pude entender que era para mí la predicación. Iglesia, es para ti esta predicación, es para mí esta predicación, para que tú y yo cambiemos, para que no sean borrados nuestros nombres del libro de la vida, para que Jesús nos ponga ese vestido de las blancas, para que tú y yo tomemos victoria, no perdamos. En un momento más voy a abrir estos altares. Y ve. Siempre nos fijamos lo que nos hacen, pero no nos fijamos lo que hacemos. Siempre nos fijamos en los defectos de los demás, pero no en nuestros defectos. O quizás nos llegamos a fijar, sí, yo soy así, pero no hacemos nada para cambiarlos. Y no es decir solamente soy así, sino tenemos que cambiarlos. Tenemos que transformarlos en esta tarde. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Vamos a ponernos de pie. Estos altares están abiertos. Algo glorioso a tu corazón, ven, yo te invito, pasa este altar.
Estos altares están abiertos. Gloria al Señor. Poderoso Dios de los cielos. Ayúdame. Ayúdame, Padre, a no cometer los mismos errores. Ayúdame, Dios de los cielos, Señor. Ayúdame, Padre bendito Dios, a construir correctamente. Ayúdame en la oración, Padre, a que trates conmigo. Te lo pido. No me permites, Padre, no ver eso. No me permitas ocultarlo con las pajas de los demás. Te lo ruego, Señor. Ayúdame a esforzarme, Padre, a cambiar, Padre, a ser, Dios Padre, diferentes. Cada hermano, cada hermana en este lugar, Padre, ayúdame. Padre, muéstranos que nos has dado el ministerio de la reconciliación, no del juicio, no de la crítica. Que si vemos, Padre, las pajas de los demás, Padre, es porque estás tratando a nosotros. Te lo ruego, Señor. Bendito, bendito Dios, bendito. Gloria a ti, Padre Dios, en el nombre de Jesús. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos, el creador de los cielos. Vamos a alabar a la iglesia, alaban al Rey, alaban al Señor. Oh, poderoso, poderoso Rey, poderoso, poderoso Señor, la gloria a Dios, y la alabanza a ti, Cordero. Ayúdanos, Señor, a cambiar, ayúdanos, Señor, a quitar esa vida.
Oh, Padre, bendito Dios, aquí te habla, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, 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 amén. Dios es bueno, Dios es grande, amén. Bueno, antes de cerrar, como Dios ha puesto en mi corazón, orar por los enfermos. Ok, si tú estás enfermo, vas al frente. No hacen raya como en el ejército. El valiente en un paso al frente y todos dieron un paso atrás. No, tú estás enfermo, vas al frente. Ok. ¿Qué tiene mi hermana Luz? ¿Desde cuándo lo tiene? A ver, antier, el jueves sí sanó. Bueno, por lo menos salió sana de aquí, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a reafirmar esa sanidad. ¿Ok, hermano? ¿Qué tiene, Roberto? Te duelen tus pies. Ok. Es nuestra estructura, es como caminamos, ¿ok? Y tenemos que enderezarnos, ¿ok? Pongan su mano derecha en su corazón, ¿sí? Y quiero que repitan conmigo, alcen la otra mano, y quiero que repitan conmigo. Señor Jesús, estamos delante de ti, pidiéndote, Padre, que tú te manifiestes en nuestra vida, sin dejar de agradecerte la salvación que nos has dado. Señor, en esta tarde venimos delante de ti para que pongas orden, Señor, en nuestra vida, en nuestra estructura, en nuestro fundamento, que es, Señor Dios Padre, nuestro esqueleto, y que por medio de él, Señor Dios de los cielos, Padre, tenemos esa estructura, porque tu base es tu palabra. Porque cuando tú le pusiste, Señor Dios, al profeta Ezequiel, hablar a ese valle de huesos muertos, ellos empezaron a juntar, porque había una estructura. Y queremos, Señor, que nuestra estructura esté firme en ti, Señor, que es la solidez de tu palabra. Hoy yo descanso en tu palabra, la llevo a mi corazón y la pongo por obra. Y te pido también, Señor, que quites todo engaño y toda mentira del enemigo sobre mi organismo. Pido, Señor, que mi organismo trabaje correctamente, que produzca toda sustancia bioquímica que es a mi favor, y todo el engaño y mentira que el enemigo ha puesto en mi organismo, yo lo desecho y soy libre, porque tú, Jesús, me haces libre, porque me has redimido y has pagado el precio de mi enfermedad y de mis equivocaciones. Oro esto en el nombre de Jesús, siendo libre en este momento. Amén. Oh, rababasita de suéltala en este momento. Tú ya eres un perdedor. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo le hace libre. A ver, hermana, muévase. Siéntate. Oh, rababasita de suéltala en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Oh, robobosita de la sangre de Cristo la hace libre. En el nombre de Jesús. Eres un perdedor, Satanás. Tú has perdido en este momento. La sangre de Cristo la hace libre. Amén. A ver. A ver. ¿Qué? ¿Ya se quitó? ¿Ya todo bien? A ver, sale, vamos a, ¿vale? ¿Mi hermana? Me duele ya muchísimo menos mi espalda. ¿Mucho menos la espalda? Sí, es que tengo un dolor fuerte, pero fuerte. Tenemos que estar recargado en la barriga. ¿Ya ahorita? Se desvanece muchísimo. Muchísimo. ¿Y ya está contenta? Sí. ¿Sí? Ahí la dejamos. ¿Así ya lo dejamos ya? ¿Ya? ¿Con eso un poquito? ¿Se cree? ¿No?
Díganlo más, hermano, la sangre de Cristo me hace libre. Sangre de Cristo me hace libre. Y cuando esté diciendo la sangre de Cristo, muévase. La sangre de Cristo Sangre de Cristo me hace libre. La sangre de Cristo me hace libre. Suéltala en este momento. La sangre de Cristo tiene poder y le hace libre. Amén. A ver, hermana. ¿Todo o que no vea poquito? Amén. Aleluya. Hermanos, ya tenemos al doctor que hace bien todo porque a la mitad le hemos puesto aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y seguimos aquí. Ya no cubramos con la paja de los demás nuestra vida. Ya, hermanos, si vemos un defecto allá, a ver, Señor. Me estás poniendo un espejo. ¿Ok? Y tratemos en ese espejo. Amén. Aleluya. Bueno, vamos a despedirnos. Amén. Vamos a despedirnos. Hermano Roberto, nos despides en oración, por favor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, esta tarde, una vez más por hablarnos a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos por poner por obra, Señor, en este inicio de semana, todo esto que nos has hablado el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Padre, si vemos defectos de los demás, es porque estás hablando a nosotros mismos. Ayúdanos a entregarte todo defecto, todo aquello que tengamos a un Padre no correcto, Padre, nuestras actitudes, nuestro hablar, nuestro pensar. Ayúdanos a entregártelo, Señor, y gracias, Señor, porque sigas obrando en nuestros corazones, sigue obrando en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para mantener ese equilibrio en ti, Señor. Gracias, bendito Dios. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice los trabajos del inicio de esta semana, Señor. En el nombre precioso Cristo Jesús. Amén. 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 Puede darse por despedir, iglesia. Dios les bendiga. Amén.